Muchas gracias. Realmente para mí es un agrado compartir con ustedes estas sesiones académicas en virtud de que esa es una buena actitud, sobre todo de ustedes médicos jóvenes que se están preparando para hacerle frente a la situación de salud en la que actualmente estamos y que definitivamente ustedes son el futuro de toda la salud de nuestra población. De allí que es importante y los felicito por esta iniciativa en razón de que siempre es necesario tener las actualizaciones. Y como bien lo decía Dani, el día de hoy vamos a abordar un tema que es de mucha importancia, sobre todo en lo que se refiere al manejo de niños. Siempre yo a mis alumnos les comento y les digo que a algunos de ustedes probablemente no les gustará la pediatría, pero ustedes van a recordar estas palabras que yo les voy a decir. Cuando ustedes vayan a hacer la medicatura rural, probablemente el 70% de los pacientes que ustedes vean en la consulta, en la atención, serán niños. De allí que siempre es necesario que aunque no les guste la pediatría, ustedes puedan estar siempre preparados para atender a estos casos. En estos momentos, entonces, vamos a iniciar la charla. Voy a compartir pantalla. ¿Me comentan si se ve? Sí, sí está visible. Muy bien, entonces, el tema es manejo de deshidratación en pediatría. ¿Qué es la deshidratación? La deshidratación no es otra cosa que la disminución del agua corporal, sobre todo la que está ubicada en el espacio extracelular, y a su vez la pérdida concomitante de electrolitos. Esto va a ocasionar un aumento o una disminución del espacio intracelular según las variantes de la osmolaridad que vamos a ir viendo esta temática. Entonces, etiológicamente, nosotros podemos decir que la deshidratación puede ser debida a dos causas. En primer lugar, a un incremento de las pérdidas, que a su vez estas pérdidas pueden ser intestinales o extraintestinales. Dentro de las pérdidas intestinales tenemos vómitos, diarreas, las sondas nasogástricas, las fístulas intestinales que suelen tener algunos pacientes, así como también dentro de las pérdidas extraintestinales, es decir, que no tienen nada que ver con la parte digestiva, tenemos a fiebre, a las quemaduras, a poliuria, cuando usamos diuréticos o hacemos una diuresis osmótica. Y también la deshidratación puede deberse a una falta de aporte de líquidos, ya sea por vía oral o por vía parenteral. Por vía oral, cuando de pronto efectivamente no hay una ingesta adecuada, sea porque el paciente tiene una hiporexia, sea porque de pronto no sabe decir que tiene sed y a veces los familiares o los cuidadores de los niños no le dan el suficiente aporte de líquidos en estos casos. Y por vía parenteral, cuando de pronto un niño está hospitalizado y lamentablemente no damos también el aporte, el requerimiento basal que el niño necesita para continuar con sus actividades metabólicas. De tal suerte que puede ser por incremento de las pérdidas o por una falta de aportes de líquidos. Para nosotros ir entendiendo este tema de la deshidratación, es necesario hacer el recordatorio de algunas cosas o bases fisiológicas que ustedes ya las conocen. Sin embargo, es imperioso en estos momentos recordarlos, ¿no? Ustedes conocen que el agua corporal en nuestro cuerpo está dividido en los espacios intracelular y extracelular. El extracelular, a su vez, está constituido por el espacio intersticial y por el plasma o sangre o espacio intravascular. Generalmente, el agua en el 30 al 40% se encuentra dentro de la célula y el 20 al 25% se encuentra fuera de la célula, o sea, en el espacio extracelular. A nivel pediátrico, cuando los niños nacen, el 75% del peso corporal de los niños representa agua. De tal suerte que ya ustedes van viendo la importancia de
que siempre se mantenga un nivel adecuado de esta agua. Cuando los niños van creciendo, indudablemente esta agua corporal también va disminuyendo y así tenemos que constituye aproximadamente el 60% del peso corporal. Bien, ahora, más de la distribución del agua dentro de los espacios intracelular, también nos toca recordar cómo en esos espacios están distribuidos los electrolitos. Y es porque efectivamente debe existir siempre entre el espacio extracelular y el intracelular un principio de electroneutralidad que es para que se mantenga un balance adecuado, es decir, una isoosmolaridad. De tal suerte que entonces los electrolitos están divididos, están repartidos o están distribuidos de tal suerte que existan la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas, tanto en el extracelular como en el intracelular. Sin embargo, para que esto ocurra, la concentración de electrolitos es diferente entre el uno y el otro. Así tenemos que el principal catión del líquido intracelular o espacio intracelular es el potasio, como vemos aquí en la figura. Aquí el potasio está en una concentración de 140 miliequivalentes, mientras que este mismo potasio en el espacio extracelular apenas es de 4. Pero ahí viene la diferencia. Resulta que el principal catión del extracelular es el sodio, que ahí tiene los 140 que correspondería o que es equivalente a los 140 de potasio que está en el intracelular. Mientras que ese sodio en el intracelular apenas es de 13. Y esa con respecto a las cargas positivas. Con respecto a las cargas negativas, asimismo tenemos una diferencia entre estos dos espacios. El principal anión del líquido intracelular es el fosfato y las proteínas, mientras que en el extracelular es el cloro. Esta distribución adecuada entre la suma de cationes y la suma de aniones nos da el principio de electroneutralidad. ¿Y por qué será importante que nosotros conozcamos y sepamos esta distribución? Es porque en el campo ya del manejo hemodinámico de líquidos y electrolitos existen conceptos claves que debemos conocerlo para que en un momento dado estos conceptos nosotros los podamos aplicar ya en la vida práctica en el momento de que tengamos que hacer un manejo de líquidos y electrolitos con los niños. Entonces, uno de los conceptos clave es la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es el paso de agua de una solución de mayor concentración a una solución de menor concentración de agua. Es decir, pasa de mayor a menor a través de una membrana semipermeable. Ósmosis, paso de agua de una solución de mayor concentración a una de menor concentración. El otro concepto es la osmolaridad, que se refiere justamente al número de partículas disueltas en el solvente de agua. Estos son el sodio, el potasio, la urea y la glucosa, y entonces es así como nosotros debemos tener claro que la osmolaridad plasmática normal que un sujeto o un niño o un individuo debe tener es de 285 a 295 miliosmoles por kilo. Tenemos una fórmula que indudablemente siempre es bueno tenerla en mente, aunque muchas veces nosotros con la concentración de electrolitos podemos ya manejarnos más o menos cuál es la osmolaridad. Sin embargo, para el recordatorio de ustedes es la de 2 por el sodio plasmático más glucosa dividido para 18, que es una constante, más la urea dividido para 5.6, que también es otra constante. Entonces, nosotros siempre que no tengamos para conocer la osmolaridad, siempre vamos a tener a mano probablemente el dosaje de un sodio plasmático, así mismo como una glicemia y la urea. Entonces, aplicando esta fórmula, nosotros podemos conocer cuál es la osmolaridad de ese paciente. Sin embargo, lo importante recordar es que es de 285 a 295 miliosmoles.
Y aquí viene otro concepto importante, que es la tonicidad, que no es otra cosa que la concentración de osmoles efectivos, que en este caso son el sodio y el potasio, y son los que van a determinar el volumen de un compartimiento. Y aquí les he traído una gráfica para que ustedes más o menos vean que en un momento dado, de acuerdo a esta concentración de osmoles efectivos, un líquido puede ser isotónico, puede ser hipertónico o hipotónico. Hipotónico, ¿por qué? Porque hay menos concentración de estos osmoles efectivos. Hipertónico cuando hay una mayor concentración de estos osmoles efectivos. Isotónica cuando está en balance todas estas sustancias. ¿Y por qué es necesario que nosotros conozcamos? Porque esto va a determinar la osmolaridad plasmática y a su vez nos va a dar alteraciones. Así tenemos que si yo hablo de una solución hipotónica, esa hipotonía me va a dar lugar a una osmolaridad baja, es decir, menos de 200 miliosmoles. Si yo hablo de una solución hipertónica, yo tengo que imaginarme o saber que la osmolaridad va a estar aumentada y que probablemente va a estar superior a 300 miliosmoles. Y yo diré que es una solución o isotónica cuando tenga una osmolaridad en 280, que ya habíamos dicho que es entre 285 y 295 miliosmoles. ¿Hasta allí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, entonces, continuando, vamos nosotros a ver que dentro de estos conceptos claves también nosotros tenemos que ver que hay mecanismos reguladores. Y esto es, el agua está regulada por la hormona antidiurética y el sodio por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos son los mecanismos más importantes a la hora de estos cuadros de deshidratación o sobrehidratación. Entonces, la hormona antidiurética, como su nombre lo dice, va a evitar que efectivamente el organismo deje de eliminar agua, sino que más bien la retenga. Por eso, antidiurética. Entonces, ante una disminución del volumen de líquido extracelular, por ende va a aumentar la osmolaridad, entonces a nivel del hipotálamo se envía unas señales a la hipófisis para que esta hipófisis secrete hormona antidiurética, de tal suerte que la hormona antidiurética va a producir una retención de agua y en el momento que se empieza a retener agua en el cuerpo, nuevamente el agua empieza a aumentar en el espacio extracelular y con ello va a disminuir la osmolaridad sérica. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, generalmente cuando hay una deshidratación, disminuye el flujo de sangre al glomérulo renal. Entonces, las células yuctaglomerulares acogen esta disminución del flujo y empiezan a secretar renina. La renina viaja al hígado, en el hígado se convierte en angiotensinógeno y en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 viaja al pulmón y a través de las ecas del endotelio capilar pulmonar convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 viaja a las glándulas adrenales donde va a producirse la aldosterona. Y en este momento la aldosterona actúa en el riñón reteniendo sodio y agua. Y esto va a aumentar indudablemente el agua corporal total. Es necesario, chicos, y yo sé que a veces, si no hemos revisado esto, como que se nos hace un poco complicados, pero básicamente debemos tenerlo en cuenta a la hora de este manejo. Entonces, fisiopatológicamente, la deshidratación comienza con una pérdida de agua y electrolitos. ¿Esto qué va a ocasionar? Una contracción del espacio extracelular, porque cuando empieza a haber la pérdida, la deshidratación, generalmente el líquido se empieza a disminuir a partir del espacio extracelular. Y en ese momento, como un mecanismo compensatorio, es que se empieza a sentir la sed. Y esta sed da lugar a que empecemos a ingerir más agua.
Esta misma sed al mismo tiempo empieza a estimular a la hipófisis posterior para que en ese momento empiece a secretar la hormona antidiurética que ya vimos dónde iba a actuar. En el momento que se va contrayendo este espacio extracelular, empieza a haber una disminución del flujo de sangre. ¿Y qué habíamos dicho? Que disminuye la filtración glomerular y entonces también empieza a desencadenarse todo el proceso de retención de sodio, de cloro, de agua. Asimismo, en este momento el riñón empieza a hacer el aumento de la renina, angiotensina, aldosterona, actúan las glándulas adrenales y empieza a haber el aumento de la aldosterona. ¿Para qué? Para retener sodio. Y recuerden siempre ustedes que el sodio arrastra agua. Cuando ya se ha contraído mucho ese espacio extracelular y todos estos mecanismos como que ya son insuficientes para mantener la hemodinamia del paciente, entonces empieza ya a existir un intercambio entre el espacio extracelular y el intracelular. Entonces el agua y el sodio del intracelular empieza a salir al extracelular para tratar de compensar. El potasio del intracelular también se va al extracelular y entonces empieza a producirse un desequilibrio porque recuerden ustedes que el principal catión del intracelular es el potasio. Esto ocasiona indudablemente que el espacio intracelular también se empiece a contraer y en ese momento empieza a haber disminución del bicarbonato. Entonces hay depresión de potasio y esta disminución del bicarbonato hace que haya entrada de hidrogeniones y de sodio en el espacio intracelular y es allí cuando empieza a haber también la alteración del equilibrio ácido básico con acidosis metabólica. Pues bien, ahora nos toca ver a nosotros cuál es la evaluación clínica de ese estado de hidratación. Ya hemos hecho el recordatorio de esos puntos claves de la fisiopatología y entonces ahora vamos a ver ya clínicamente qué es lo que nosotros tenemos que observar en los niños. Recordando que una de las principales causas en pediatría de las deshidrataciones son los cuadros gastroentéricos y especialmente la diarrea. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, tenemos que ver la apariencia general. Y cuando hablo de apariencia general es justamente ver si el niño está activo, está reactivo, si se conecta con el medio, si usted lo ve muy decaído y también ver el estado de conciencia. El estado de conciencia es cómo nosotros lo identificamos para saber si el niño está atento. Por ejemplo, cuando estamos examinando, darle el bajalengua, el estetoscopio, algo que nos haga estimular o sospechar de que el niño está atento a lo que nosotros estamos haciendo. Si eso no ocurre, indudablemente ya vamos viendo que hay una depresión del sensorio, del estado de conciencia, y si responden a no estímulos. Asimismo, lo otro que nos toca ver es el patrón respiratorio, y este patrón respiratorio se refiere un poco al ritmo respiratorio, si tiene una taquimia, si tiene una disociación tóraco-abdominal, que nos dé a pensar que efectivamente el paciente puede estar cursando con un cuadro de deshidratación. Entonces, prácticamente esto es lo que nosotros siempre valoramos en un paciente en primera instancia. Luego nos toca indudablemente comenzar a ver dentro de esa evaluación clínica, tratar de buscar los signos de deshidratación y vamos a diagnosticar y cuantificar la magnitud de la deshidratación. O sea, vimos a un chico que efectivamente está decaído, que no se conecta mucho con el medio, entonces yo ahora voy a ver qué grado o qué magnitud de deshidratación tiene el paciente. De tal suerte que con fines de didácticos y que para que nosotros podamos en un momento dado ya implementar el tratamiento, es la deshidratación, se la ha dividido en grados de deshidratación, que es de acuerdo al porcentaje de la pérdida de líquidos, y asimismo en tipos de deshidratación que está relacionado con la osmolaridad o con la concentración de sodio. Entonces ustedes aquí ya empiezan a ver, a darse cuenta de cuál es la situación del por qué yo previamente les he traído a colación todo lo que es la osmolaridad y la distribución de los electrolitos, para ir entendiendo un poco luego este manejo.
Entonces, los grados de deshidratación son leve, moderado o severo. ¿Cuándo hablamos de leve? Cuando en los lactantes la pérdida del peso corporal es aproximadamente del 5%. En los niños mayores se dice que la pérdida es del 3% del peso corporal. Es decir, esta disminución del peso corporal es porque se ha perdido agua. Recuerden ustedes que yo les dije que en los niños, incluso al nacer, el 75% era agua y en los mayores ya de 2 años es el 60% del peso corporal. De tal suerte que si empezamos a perder líquido, vamos a perder peso. La deshidratación moderada es cuando se presume que hay aproximadamente una pérdida del 10% del peso corporal en los lactantes y del 6% en los niños mayores. Y deshidratación severa cuando la pérdida del peso es del 15% en los lactantes y aproximadamente del 9% del peso en los niños mayores. Ahora bien, aquí tenemos clínicamente cuáles son esos datos, esos signos que nosotros tenemos que buscar. Y yo siempre les hago la recomendación de que empecemos a hacer una inspección cefalocaudal. En los niños lactantes, sobre todo, buscar la fontanela. Si esa fontanela, ¿cómo está? ¿Está deprimida, está normotensa o está muy deprimida? Y obviamente, si está esa fontanela anterior, está normal, yo diré que probablemente ese niño no está deshidratado. Si la veo deprimida, yo puedo decir que probablemente está con una deshidratación moderada. Pero si la encuentro muy deprimida, excavada, entonces yo diré que estamos ante una deshidratación grave o severa. Y así vamos bajando y vamos a ver a los ojos, si esos ojos están hundidos, si esos eliminan lágrimas o no. Generalmente cuando el niño tiene los ojos aparentemente normales, yo pienso que puede tratarse de una deshidratación leve. Pero si ya están ligeramente hundidos, hablo de una deshidratación moderada. Y cuando están muy hundidos, estoy frente a un cuadro de deshidratación severa. Bajo un poco más y voy a la piel y mucosas, sobre todo a nivel de la mucosa oral. Si estas mucosas están húmedas, digo que estoy ante una deshidratación leve. Si están secas, una deshidratación moderada. Y si están muy secas, que incluso muchas veces yo les digo que ustedes tengan la acuciosidad a veces de tratar de cuando tengan ante un niño grave, verle la lengüita, y si ustedes su dedo previamente lavado se lo pasan la lengua, ustedes van a sentir hasta como una lija de la sequedad de esas mucosas. A nivel, bajando nuevamente, veo yo ahora el tórax, y en el tórax voy a ver efectivamente cómo está esa respiración, si tiene taquimia, no tiene taquimia, si tiene una respiración de Kussmaul, como para que me diga que el paciente está acidótico. Luego bajo hacia el abdomen y el abdomen lo veo si está excavado, que también me habla de deshidratación. Paso indudablemente a hacer el signo del pliegue para ver si efectivamente existe una turgencia o no. El llenado capilar, que es otro de los datos que siempre tienen que tener en cuenta. Si yo tengo un niño que tiene un llenado capilar de 2 segundos, digo que ese paciente está vascularizando adecuadamente. Pero si tengo un llenado capilar que va más allá de 3 segundos, de 4 segundos, indudablemente implica que hay una mala perfusión. Y esa mala perfusión se debe a que probablemente esta falta de líquidos. Y en ese contexto ustedes van evaluando cada paso, cada signo clínico para irlo catalogando si es leve, si es moderado o si es severo. Otro dato que siempre también recomiendo es preguntar sobre, a nivel de genitales, sobre la uresis. La uresis, ha orinado, ¿hace qué tiempo orinó? Si la madre le dice, orinó hace media hora, entonces pienso que todavía tiene un flujo urinario adecuado. Pero si la madre me dice, no, ya hace 6 horas que no orina, y peor si me dice que ya lleva más de 12 horas que no orina, entonces ese es otro dato que a nosotros nos orienta para hacer la clasificación de ante qué cuadro estoy con respecto a esa pérdida de líquido.
En cuanto a los tipos de deshidratación, tiene que ver con la osmolaridad o específicamente con la concentración de sodio. Entonces, yo hablo de isotónica o isonatrémica cuando yo tengo un sodio que está contenido en el valor entre 130 a 150. Si el rango está dentro de ese, yo hablo de una deshidratación isotónica. Pero si al contrario tengo un sodio por debajo de 130, yo ya voy a hablar de una deshidratación hipotónica o isonatrémica. Y cuando tengo un sodio por encima de 150, estoy hablando de una deshidratación hipertónica o una deshidratación hipernatrémica. Pues bien, entonces aquí clínicamente es necesario que ustedes sepan por qué es importante hacer esta determinación. Porque si yo estoy frente a una deshidratación hipotónica, que quiere decir que a nivel, que la osmolaridad está disminuida, en ese momento fisiológicamente el agua por la ósmosis, ¿se acuerda que yo les di? Empieza a entrar porque tiene más agua que solutos. Por lo tanto, esta agua empieza a entrar al interior de la célula. Y en el momento que entra al interior de la célula, se produce una hinchazón de la célula, se hincha. Y sobre todo, una de las principales células que se ven afectadas son las células del cerebro. Y por eso es que se produce el edema cerebral. Al contrario, si yo tengo una deshidratación hipertónica en donde prácticamente el sodio está aquí aumentándome la tonicidad, entonces el agua empieza a salir del interior de la célula hacia afuera, hacia el extracelular. Y en ese momento también tengo una afectación del cerebro. Generalmente en estos casos empieza a, como quien dice, a encogerse esta célula, sobre todo la célula del sistema nervioso, y a haber una desecación progresiva, que muchas veces al encogerse tanto empieza a producir rupturas vasculares y a su vez sangrados intracerebrales, hemorragias subaracnoides y muchas veces un daño neurológico permanente. Por eso es necesario que nosotros siempre determinemos qué tipo de deshidratación tenemos. Afortunadamente, la gran mayoría de las deshidrataciones que se producen en los niños es isonatrémica o isotónica. Y en ese momento, afortunadamente, la célula no me da mayor variabilidad porque la tonicidad del líquido está todavía electroneutral. Los signos clínicos, de acuerdo al tipo de deshidratación, así como el grado, también tienen que ver incluso con la piel, con las mucosas, pero básicamente, como yo siempre les digo, aquí lo que nos va a dar la pauta para pensar es que generalmente en los chicos que están isotónicas a veces están un poco letargados, mientras cuando está en una deshidratación hipertónica, generalmente el paciente está muy irritable, puede haber hasta convulsiones, porque indudablemente hay una gran irritación del sistema nervioso porque la célula se está encogiendo. Mientras que si estamos ante una deshidratación hipotónica, indudablemente el paciente va también a estar con el sensorio deprimido, con coma y hasta con convulsiones, pero ustedes lo sienten desde el inicio mucho más abotargado, somnoliento, mientras que en la hipertónica está más bien irritable. Esa es una diferenciación importante para aquello. Bien, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a hacer ese manejo? Ya hemos hecho el recordatorio de todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación clínica para determinar el grado y la osmolaridad o la tonicidad que tienen esos pacientes. Entonces, el tratamiento de la deshidratación generalmente va a ser por vía enteral y por vía parenteral. En la vía enteral o vía oral tenemos el plan A y el plan B,
que ha sido una directriz dada por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad justamente de evitar que nuestros niños en el momento que presenten cuadros gastroentéricos, que son los más comunes, puedan llegar a una deshidratación severa. Y vamos a utilizar nosotros una hidratación parenteral o plan C, que lo llamamos, cuando efectivamente esta rehidratación oral nos ha fallado. Pues bien, entonces la terapia de rehidratación oral, como yo les decía, es una directriz dada por la Organización Mundial de la Salud y ha demostrado que es tan eficaz como la vía intravenosa. No, cuando nosotros aplicamos de una manera efectiva, adecuada, la hidratación oral, no vamos a ver diferencia entre la duración de la diarrea, en la ganancia del peso o la incidencia de hipernatrémica o hiponatrémica comparado con la vía intravenosa. Más bien nos va a reducir estancias hospitalarias, hospitalizaciones, porque generalmente cuando nosotros implementamos una hidratación parenteral, forzosamente el paciente tiene que quedarse hospitalizado. Y entonces, por esa razón, cuando nosotros tenemos un paciente con un cuadro gastroentérico, tenemos que tener como primera opción de tratamiento a la rehidratación oral. Y para eso tenemos las sales de rehidratación oral, que justamente están dadas en una concentración o en una composición que tiene sodio, 75 milismoles por litro, el cloruro, la glucosa en 75, y es decir que tiene el sodio, el potasio y la glucosa, y que me da una osmolaridad de 2,45, es decir, incluso un poquito menos que la osmolaridad plasmática. Sin embargo, estas sales de hidratación, esta composición, está a partir del 2002. En el año de 1975, cuando nace por primera vez o se diseña por primera vez esta rehidratación oral, tenía una concentración un poco mayor de sodio. Sin embargo, se demostró que probablemente los niños tenían un mayor rechazo porque resultaba muy salobre, con un sabor muy desagradable y provocaba vómitos y generalmente teníamos que una situación a veces de suspender esta rehidratación. Afortunadamente, los estudios demostraron que disminuyendo un poco esta concentración de sodio y de glucosa seguía siendo efectiva y que tenía una mejor aceptación por parte de los niños. Y desde el 2002 se utiliza estas sales de rehidratación oral que hasta el momento nos han dado muy buenos resultados. Y entonces ahora, ¿en qué consiste el plan A? El plan A es prevenir la deshidratación, el plan B es rehidratar. Cuando yo hablo de plan A, prevenir la deshidratación, es cuando estoy frente a un paciente que me llega a la consulta, que la madre me refiere que el niño está con vómito, con diarrea, pero yo a ese niño lo veo hidratado, llora, está jugando, cuando llora bota lágrimas, entonces yo digo, sí, tiene vómito y diarrea, y de pronto tiene más diarrea, pero no está deshidratado, entonces yo tengo que ahí iniciar la hidratación oral para evitar o prevenir que el niño se me deshidrate. Porque no porque está hidratado, yo voy a dejar de darle las sales de hidratación oral. Y el plan B ya es cuando yo estoy frente a un paciente que efectivamente tiene un grado de deshidratación, ya sea leve o moderado, y yo tengo que implementar ya un tratamiento mucho más enérgico. De tal suerte que esta prevención de la deshidratación, que es el plan A de la Organización Mundial de la Salud, generalmente consiste en que después de cada deposición el niño tenga que ingerir suero oral. Es decir, siempre las pérdidas tienen que ser repuestas inmediatamente por vía oral. Entonces se recomienda que generalmente después de cada deposición en los niños menores de 2 años, decirle a las mamitas que tiene que darle aproximadamente de 2 a 3 onzas después de cada diarrea.
En los niños ya de 2 a 10 años, decirles que tienen que ir entre 3 a 6 onzas más o menos para que el niño pueda reponer esas pérdidas, porque generalmente a medida que el niño es más grande, el volumen de pérdidas es mayor. Y así tenemos que en los niños mayores de 10 años y en los adultos, generalmente después de cada deposición, debe darle de 200 a 400 ml después de cada deposición. En el momento que se cumpla, por ejemplo, después de cada deposición, esto es muy probable que ese paciente no vaya a tener signos de deshidratación, porque prácticamente todo lo que pierde, enseguida nosotros se lo recuperamos a través de una hidratación oral, que como ya hemos dicho, no solo es agua, sino que también es una composición de electrolitos. Entonces, el plan A consiste en que el manejo es intradomiciliario, es decir, se va a su casa, pero nosotros tenemos que darle las indicaciones a la mamita en el sentido de que tiene que seguirle dando más líquidos de lo habitual, tiene que seguir con la alimentación normal para evitar la desnutrición, porque anteriormente se tenía la indicación de que cuando el niño estaba con vómito y diarrea había que dejar de darle de comer, o sea, en ayuno. Pero realmente la evidencia científica ha demostrado que para que ese enterocito, que es el que se daña con los cuadros diarreicos, pueda prácticamente eliminarse más rápidamente, sea sustituido por un tejido epitelial nuevo y el enterocito empieza a viajar hacia la cúspide de la cripta, entonces el mejor estímulo para que ese enterocito sea renovado, se necesita que haya un estímulo y el mejor estímulo es justamente alimentar a los niños. Por eso es que hay que continuar con la alimentación y obviamente decirle que tiene que preparar y administrar el suero oral y decirle que después de cada deposición hay que reponerle con suero oral. ¿Por qué nosotros debemos mantener lo que les decía, la alimentación? Porque es una forma de rehidratar y al mismo tiempo de alimentar, porque el efecto positivo del alimento hace que haya una regeneración de la mucosa intestinal, es decir, de una renovación del enterocito. Y estimula que los enterocitos al renovarse ese enterocito, que generalmente tiene dañadas las microvellosidades, que son las que absorben, en el momento que se renueve ese enterocito, aumenta nuevamente la absorción porque esas microvellosidades ya están restablecidas, al igual que sus disacaridasas, que son las enzimas que ayudan a la digestión. Por eso es que es necesario continuar con la alimentación. Generalmente las recomendaciones para esa alimentación es que no se debe suspender la lactancia materna si es que el paciente es menor de 2 años. Los niños con alimentación complementaria deben evitarse ciertos alimentos con altos contenidos de grasa y azúcares. No está indicada la administración sistemática, dele leche sin lactosa, dele leches de soya. No, siempre hay que continuar con su misma alimentación y sobre todo continuar con la alimentación habitual, como les decía, y seguirle dando el suero oral. Ya cuando hablamos de plan B, ahora sí, este plan B lo tenemos que implementar en un hospital o en un centro de salud, porque aquí ya tengo que yo hacer la rehidratación y esto es con el suero oral. Aquí es cuando yo estoy un cuadro que lo he catalogado como deshidratación leve, entonces yo le voy a hacer una reposición con suero oral, haciendo un cálculo de cuánto suero oral le voy a dar, porque yo tengo que darle ese suero oral en el hospital y lo tengo que hacer de una manera que me garantice que al término de 4 horas ese paciente va a estar hidratado. Entonces, la deshidratación leve, yo multiplico 50 ml por kilo de peso corporal. Aquí tengo un ejemplo, un paciente de 8 meses con 7 kilos de peso que tiene signos clínicos de deshidratación leve, yo le calculo 50 ml por 7, son 350 ml. Esto lo divido para 4 horas, porque yo en 4 horas es que lo voy a hidratar al paciente. Entonces me sale 87.5 ml, que lo puedo redondear a 90 ml. A su vez,
yo lo divido para 3. ¿Por qué? Porque es para 4 horas, pero a cada hora la voy a dividir en cada 20 minutos. O sea que en una hora tenemos 20 minutos, ¿verdad? Porque 60 minutos. Entonces, prácticamente esa cantidad de cada hora yo la divido para 3 y me va a salir aquí 29 ml, pero como les decía, redondeamos y le vamos a dar una onza que son 30 ml. Y la prescripción médica tiene que ser que le vamos a dar 30 ml o una onza cada 20 minutos durante 4 horas. Esto cuando estoy frente a una deshidratación leve. Si lo catalogué como una deshidratación moderada, el cálculo ya será con dosis más altas de líquido, 75 a 100 mililitros por kilo, asimismo en 4 horas cada 20 minutos. Y aquí nuevamente el ejemplo, ¿no? 100 por 7, que es el peso, lo divido para las 4 horas y a su vez lo que me sale cada hora lo divido para 3 y entonces a este paciente le corresponderá 60 ml o lo que es lo mismo 2 onzas cada 20 minutos durante 4 horas. Al término de las 4 horas yo tengo que nuevamente observar, volver a valorar al paciente, cómo están sus condiciones generales, cómo están sus ojos, si hay lágrimas o no, cómo están sus mucosas, si el niño tiene sed, si hay el signo del pliegue, para que de esa manera yo indudablemente, si el paciente estaba en un plan B y mejoró, yo lo paso al plan A, es decir, lo externalizo y le digo las indicaciones que tiene que seguir en casa. Pero indudablemente, si este plan B me falla, yo tengo que pasar al plan C. También es importante indicarles que cuando estamos dando la hidratación oral, muchas veces los niños empiezan en primera instancia a vomitar. Y entonces es allí cuando tenemos que utilizar la estrategia de darle por cucharita o con una jeringuilla sacando la aguja y suspendemos por 10 minutos la dada del suero oral y luego continuamos dándole de poquito en poquito para que él vaya tolerando mejor. Es decir, tenemos que utilizar todas las estrategias. Incluso la literatura señala que en algún momento pudiésemos utilizar un procedimiento que es la gastroclisis, que es a través de colocar una sonda nasogástrica, orogástrica, y ir administrando el suero oral por este mecanismo y dándole más o menos 10 gotas por kilo hora. Es más o menos como que si fuese una venoclisis, o sea, un suero, pero nosotros ahora lo que le vamos a tener es el suero oral. Generalmente en nuestro medio muy poco se utiliza este procedimiento porque para ello necesitamos que exista una persona muy cerca al cuidado, como una enfermera o algo así, y generalmente entonces estos chicos deben estar más bien hospitalizados. Las ventajas de la rehidratación oral es que generalmente el 95% de los pacientes pueden tratarse con la rehidratación oral, disminuyen los ingresos hospitalarios, se evita la desnutrición, es un procedimiento sencillo, fácil de aplicar, los padres lo pueden manejar sin ningún problema y más bien ellos participan activamente del cuidado de sus niños y sobre todo que es económico. Pero existen contraindicaciones para esta rehidratación oral que principalmente consiste en la alteración del nivel de conciencia, en que las pérdidas fecales cuando son muy aumentadas, son intensas y sobrepasan los 10 ml por kilo hora, entonces en ese momento ese paciente no puede continuar con rehidratación oral. O si yo le empecé a dar rehidratación oral y empiezo a notar que el paciente se distiende, es decir, que empieza a aumentar el perímetro abdominal más allá de 2 centímetros, entonces yo sospecho que puede estar haciendo un hilio paralítico, un hilio metabólico, producto de quizás la pérdida de potasio, y entonces también yo no puedo seguirlo rehidratando vía oral. En los casos de deshidratación grave o shock hipovolémico, definitivamente no puedo iniciar con rehidratación oral, sino ya definitivamente con vía parenteral. Y cuando el cuadro es potencialmente quirúrgico, por ejemplo, hemos tenido muchos casos de niños que a veces los han catalogado como un cuadro de gastroenteritis infecciosa porque ha hecho caquitas con moco y sangre y de pronto resulta que se trataba de un paciente más bien invaginado. Pero en todo caso, esas son las cosas que a veces nosotros tenemos que en la vida práctica ir acumulando experiencias para que esto no nos ocurra.
Y aquí tenemos el plan C, que es generalmente ya la hidratación endovenosa, cuyas indicaciones es cuando es una deshidratación grave, cuando hay un compromiso neurológico, depresión del sensorio, convulsiones, cuando ha fallado la terapia de rehidratación oral, cuando los niños están con vómitos incoercibles, es decir, que vomitan y vomitan, que por más estrategia que nosotros utilizamos, ellos siguen vomitando, o cuando las pérdidas fecales son muy altas, sostenidas, sobre todo más de 10 ml por kilo hora, o cuando estamos ante la presencia de un hilio paralítico o hilio metabólico. Generalmente se calcula bajo tres variables: el déficit previo, que es la estimación del grado de deshidratación sobre la base clínica y el peso, las necesidades basales o de mantenimiento del agua y la estimación de las necesidades de mantenimiento. Es decir, el cálculo de líquidos va a estar basado en estos tres elementos. Y por eso vamos a pasar a ver que ya habíamos dicho, si el déficit previo, si la pérdida del peso era de aproximadamente del 5% en leve, del 10% en moderada y más del 10% en grave, que es del 15%, entonces generalmente cuando yo estoy hablando de una deshidratación leve, probablemente el déficit es de 50 ml por kilo. Si hablo de una deshidratación moderada, aproximadamente será entre 50 y 100 ml por kilo, y si hablo de una deshidratación severa, será más de 100 ml por kilo. Es decir, ese ya es el déficit previo que ese paciente tiene y que eso es lo que yo le voy a administrar. Pero los requerimientos basales es importante que ustedes lo tengan en cuenta, y para eso siempre es necesario que ustedes sepan que en los menores de 10 kilos el cálculo basal del agua es de 100 a 120 ml por kilo día. Así, por ejemplo, si yo tengo un niño de 9 meses de edad que pesa 8.5 kilos, para calcular los líquidos basales que él necesita es 100 por 8.5, que me da 850 mililitros por kilo día. En los mayores de 10 kilos ya tenemos el método de Holiday-Seeger, que es una forma en donde indudablemente mide las necesidades de agua, pero calculados de acuerdo al requerimiento calórico que el organismo necesita para seguir metabolizando y a seguir en actividad. De tal suerte que los primeros 10 kilos se los va a multiplicar por 100, los segundos 10 kilos por 50, y por cada kilo adicional 20 ml por kilo. Pero aquí va para que ustedes vayan comprendiendo esto. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 3 a 10 kilos, yo los primeros, estos 10 kilos los voy a multiplicar por 100. Si yo tengo un paciente de 11 a 20 kilos, es decir, ya pasé los 10 kilos, yo 1000 más 50 ml por kilo y por día. Y si yo tengo un niño mayor de 20 kilos, yo tengo que sumar estos 100 más el valor que me salió aquí, que será más aproximadamente 500, entonces 1000 más 1500 es 1500 más 20 por cada kilo. Entonces aquí tengo un ejemplo para que sea más comprensible. Un paciente de 25 kilos. Los primeros 10 kilos, a las 25, ustedes divídanlo, así como yo le tengo aquí, vean. Los primeros 10 kilos los multiplico por 100 y me dan 1000. Los segundos 10 kilos yo los multiplico por 50 y me da 500. Y los terceros 5 kilos que todavía me sobran, yo los multiplico por 20. Y entonces, 1000 eran los primeros 10 kilos, 500 los segundos 10 kilos, y 100 me salieron los 5 restantes kilos. Yo sumo todo esto y entonces diré que el requerimiento basal de ese niño es de 1600 ml. Por eso es que ustedes ven aquí que el primero le pongo 100 por kilo por día. Aquí ya le pongo los 1000, que corresponden a estos 1000, porque yo ya tengo que sumarle estos 10, más 50 por kilo, que generalmente me da 500, y por eso que aquí en la última yo le pongo 1500 más 20 por kilo por día. Voy a darles otro ejemplo. De 35 kilos. Los primeros 10 kilos, 100 por 10, 1000. Los segundos 10 kilos, 50 por 10, 500. Y era de 35 kilos. Me sobraban todavía 15 kilos. Esos 15 kilos yo los voy a multiplicar por 20 y entonces me da 300. ¿Qué quiere decir? Que el total de eso me va a dar 1800 mililitros por día. ¿Hasta allí alguna pregunta?
Bien, en los niños también se puede calcular no solo por el método de Holiday-Seeger, sino por la superficie corporal, partiendo de que el requerimiento basal por superficie corporal es de 1500. Estas son unas fórmulas para el cálculo de superficie corporal. Pueden usar cualquiera de las dos, que más o menos sale la misma superficie corporal. Una fórmula es peso en kilogramos por 4 más 7, y eso lo divido para el peso por kilo más 90. Y una que es un poco más fácil y más fácil de recordar es peso dividido para 3 más 1 dividido para 10. Entonces, aquí les traigo otros ejemplos. Un niño de 13 kilos de peso corporal le voy a calcular por metro cuadrado de superficie corporal día, y entonces voy a utilizar una fórmula. Peso por 4 más 7 dividido para peso más 90. Entonces este paciente tiene 13 kilos por 4 más 7 y a su vez 13 más 90. Esto me va a dar una superficie corporal de 0.57. Si yo digo que el basal es 1500, entonces 1500 por 0.57, ese paciente lo que necesita son 855 mililitros por día. Otro ejemplo, con la otra fórmula. Niño de 25 kilos de peso. Peso dividido para 3 más 1 sobre 10. 25 dividido para 3 más 1 sobre 10 me da una superficie corporal de 0.9. 1500 por 0.9 a ese paciente de 25 kilos, el basal es 1350 mililitros por día. Entonces, así podemos calcular los líquidos, tanto por el método Holiday-Seeger como por en la superficie corporal. Esto en relación a agua. En relación a los electrolitos, antes se utilizaba también, según lo que había diseñado Holiday-Seeger, que decía que el sodio debíamos tener un mantenimiento de 3 a 4 mil equivalentes, que el potasio de 2 a 3 mil equivalentes por kilo día y el cloro de 2, o sea, hacer los cálculos. Sin embargo, a lo largo de los años se ha visto que cuando nosotros confeccionábamos estos líquidos, nos quedaban un poco hipotónicos, hiponatrémicos. Y entonces, por eso hoy en día, si nosotros partimos de que prácticamente los fluidos intravenosos que tenemos que administrar al paciente siempre deben ser lo más isotónico, lo más isoosmolar, no, aquí les he traído una lámina en donde indudablemente están cuáles son esos líquidos que nosotros nos van a dar una isotonicidad y de esa manera administrarlos, que es el cloruro de sodio, que tiene una concentración de sodio de 154 miliosmoles sobre litro, y una solución de Hartmann, o que es el lactato de Ringer, que también tiene un contenido de sodio de 131, que da lugar a que estas dos soluciones sean isoosmolar e isotónicas. Pero resulta que a veces también necesitamos nosotros darle otro aporte, que es el de la glucosa, porque son chicos que a veces no van a comer inmediatamente. Entonces existe hoy en día una solución que se llama cloruro de sodio al 0.9% con glucosa al 5%, es decir, que contiene glucosa, pero también contiene el cloruro de sodio, que está en contenido en unos 154 mil equivalentes. Bien, entonces, ¿por qué es importante que siempre nosotros tengamos en cuenta también estos líquidos intravenosos, la constitución? Porque en un momento dado, si nosotros seguimos administrando soluciones hipotónicas, hiponatrémicas, podemos hacer que el paciente desencadene una hiponatremia con afectación del sistema nervioso central por las convulsiones que puede dar, y que incluso puede llegar a un daño neurológico muy severo e irreversible, e incluso la muerte. Por esa razón, hoy en día se sugiere que el aporte de líquidos parenterales deben ser isotónicos, es decir, los que tienen una concentración de sodio entre 131 y 154 mil equivalentes, para de esa manera administrar tanto las necesidades de mantenimiento como el déficit previo.
Y como no tiene potasio, sino solamente sodio, entonces nosotros debemos agregarle potasio. Actualmente se recomienda administrar 10 miliequivalentes por litro de potasio en menores de 10 kilos y 20 miliequivalentes por litro en mayores de 10 kilos para el potasio. Lo que les había dicho, muchos pacientes también necesitan hacer un suministro metabólico, que en este caso debe ser la glucosa para mantener la glicemia en niveles adecuados y que no se produzca la cetogénesis, porque eso agravaría un poco la acidosis metabólica que se puede producir en estos pacientes con deshidrataciones severas. De allí que por eso hoy en día existe una solución destrozada al 5%, pero que tiene a su vez 154 mil equivalentes de cloruro de sodio, que es cloruro de sodio al 0.9%, más destroza al 5%. Generalmente esto nos va a ayudar a que se mantengan los niveles tanto de azúcar como de sodio. Por eso, la propuesta actual y lo que se utiliza es que nosotros debemos utilizar estas dos soluciones generalmente. El cloruro de sodio al 0.9%, que nos da un sodio de 154, o las soluciones que son mixtas, que es la dextrosa al 5% con cloruro de sodio, que también nos da un aporte de sodio de 154. Y recuerden agregar el potasio. ¿Cuál es el potasio? En los menores de 10 kilos, 10.000 equivalentes por litro, y en los mayores de 10 kilos, 20.000 equivalentes por litro. Y entonces, ¿cómo debo manejar los estados de deshidratación? Generalmente, yo cuando tengo un paciente que está en shock hipovolémico, es decir, está inestable, que tiene una deshidratación severa, yo tengo que hacer una reanimación hídrica. ¿Y con qué lo voy a hacer? Con cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? Lo que les había dicho, el cloruro de sodio, el 0.9%. Y esto lo hacemos a una dosis de 20 mililitros por kilo en 15 a 20 minutos. Generalmente, si usted le administra, por ejemplo, un paciente de 8 kilos, 8 por 20 son 160. Entonces usted le administra esos 160 ml en 15 a 20 minutos. Al término de los 160, usted lo revalora al paciente. Y si usted cree que todavía luce deshidratado, que todavía no hay una buena respuesta de hidratación del niño, nosotros podemos administrarle otra carga, otro flujo a 20 ml por kilo, incluso llegar hasta 3, es decir, que en total yo le administre 60 ml por kilo. También en los niños más grandes, en los mayores de 10 kilos, yo les puedo administrar de 400 a 600 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, sobre todo en los mayores de 30 kilos, que esto es como quien dice, serían las cargas que yo tengo que hacerle el cálculo para los niños mayores de 30 kilos para hacer esta reanimación hídrica. Asimismo con cristaloides, con el cloruro de sodio al 0.9%. En neonatos, generalmente las cargas no son a 20, sino solo a 10, y que incluso pueden, en algunos casos, requerir vocaloides, como el caso de albúminas, que se dice que también es efectivo como un expansor plasmático. Sin embargo, tiene la desventaja de que es muy caro este producto y por lo tanto mejor vamos con el cloruro de sodio. Una vez que hemos revertido ese choque, es decir, esa deshidratación severa, nosotros vamos a continuar con líquidos de mantenimiento a requerimientos normales. Se agrega incluso el cálculo de las pérdidas que se estén dando por la sondorogástrica, diarreas, porque el chico puede seguir con cuadros diarreicos. Entonces, una vez que lo hemos normohidratado, al paciente le vamos a poner líquidos de mantenimiento, pero también la recomendación es que decirle que generalmente nosotros, ¿cómo hacemos la prescripción? De reponer volumen a volumen las pérdidas enterales con cloruro de sodio al 0.9%, es decir, intravenoso. Es decir, que si el niño perdió 50 ml, yo tengo que reponerle 50 ml con cloruro de sodio IV. Y asimismo el potasio se va a agregar de acuerdo al peso del paciente. Entonces aquí tengo más o menos para que lo que hemos hablado, ¿no? Un bolo de deshidratación severa, un bolo de 20 ml
cloruro de sodio hasta 3 bolos a 60 ml, luego líquidos y electrolitos de mantenimiento. Entonces, el paciente de 4 años de edad, con 16 kilos de peso, con signos de deshidratación severa. 16 por 20 son 320 ml que yo le voy a pasar en 15 a 20 minutos. Revaloro al paciente y vamos a suponer que el paciente se normohidrató, está hidratado, entonces ahí yo empiezo a calcular los líquidos de mantenimiento. Lo hago con la fórmula de Holiday Seeger, el agua. Habíamos dicho 16 kilos, los primeros 10 kilos por 100 es 1000, me sobran 6 kilos, eso son segundos 10 kilos, entonces los multiplico por 50, 6 por 50, entonces 1300 ml de dextrosa al 5%, con cloruro de sodio al 0.9%. Pero yo a esto, como ya es líquido de mantenimiento, yo le estoy dando dextrosa, le estoy dando sodio, pero me falta el potasio. Entonces yo el potasio lo calculo justamente diciendo, si en 1000 ml yo tengo que poner 20.000 equivalentes de potasio y yo tengo en este paciente que darle 300 ml, yo multiplico 6.000 equivalentes. Entonces, multiplico, le hago una regla de 3. En 1000 hay 20.000 equivalentes de potasio. En 300, ¿cuánto habrá? Entonces me sale 6.000 equivalentes de potasio. Entonces, si yo a este paciente tengo que darle 1.300, en 1000 le voy a poner 20.000 equivalentes y en los 300 le voy a poner 6.000 equivalentes. Entonces, en total, ¿cuántos mil equivalentes tengo que ponerle de potasio? 26.000 equivalentes, pero yo a la enfermera tengo que decirle en ml. Entonces, yo, para sacar eso, ¿qué digo? En un cc de cloruro de potasio, tengo 2.000 equivalentes. Si yo necesito 26.000 equivalentes, ¿cuántos cc será? Y me sale 13 ml. Entonces yo le digo a la enfermera que vamos a confeccionar una hidratación que va a ser de administrarle 1.300 ml de dextrosa al 5% con cloruro de sodio al 0.9 más 13 ml de cloruro de potasio. ¿Ya? Es decir, yo ya ahí confeccioné la hidratación que el paciente va a continuar luego de que yo ya le hice la reanimación hídrica con los bolos de cloruro al 0.9% de sodio. Y aquí nuevamente para recordarles simplemente esto de cuáles son los líquidos o los fluidos intravenosos que contienen el sodio en la cantidad que hoy en día se recomienda. Puede ser que yo tenga un paciente que no está con deshidratación severa, sino que está solo con deshidratación leve que no me toleró la vía oral. Entonces yo a este paciente le hago un cálculo de líquidos a 150 miligramos por kilo día y lo hago con dextrosa al 5% en cloruro de sodio al 0.9 más cloruro de potasio. Es decir, que esto yo lo calculo para las 24 horas y le hago un cálculo a 150 mililitros. Recuerden que yo les dije que en los menores de 10 kilos el requerimiento basal es de 100 a 120, le calculamos a 100 y el déficit es 50, entonces 100 más 50 es 150, por eso es que le ponemos líquidos a 150 para las 24 horas. Si yo tengo una deshidratación moderada, asimismo, habíamos dicho que el déficit es de 100 ml por kilo. Esos 100 ml yo se los recupero en 4 horas con cloruro de sodio. Al término de esas 4 horas se supone que yo ya he recuperado el déficit y entonces ahora sí le continúo con los líquidos y electrolitos de mantenimiento tal como calculamos anteriormente. Siempre, como les decía, se agrega al cálculo las pérdidas continuas que puedan existir de vómitos, diarrea o las pérdidas por las sondas orogástricas. Ocurre igual con los niños mayores de 10 kilos, pero con la diferencia de que yo ahí ya no lo calculo por ml por kilo, sino por superficie corporal. En la deshidratación leve es 1.800 a 2.000 ml por metro cuadrado de superficie corporal día, y en la deshidratación moderada va de 2.000 a 2.500 por metro cuadrado de superficie corporal día. Y siempre con dextrosa al 5% en cloruro de sodio más el cloruro de potasio. Y esto son cálculos para las 24 horas del día.
Cuando nosotros estamos hidratando a un paciente, siempre tenemos que seguir haciendo los controles y vamos a ver cómo van sus signos y síntomas, cómo están sus signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, si hay signos o no de deshidratación o de sobrehidratación, porque a veces nos podemos pasar en los líquidos y entonces sabemos que de pronto el paciente, de lo que estaban los ojos hundidos, ahora los tenemos hinchaditos, entonces ahí tenemos que hacer un reajuste. Para eso es importante mantener siempre una diuresis de aproximadamente que el volumen sea de 1 ml por kilo hora, que la densidad urinaria se mantenga entre 1010 a 1020, hacer estricto balance de ingresos y egresos, en donde los ingresos, todo lo que ingirió por vía oral, todo lo que está por vía parenteral y luego también sumar todos los egresos, diuresis, vómitos, las pérdidas por diarreas, por la sonda. Y entonces, para sacar qué volumen, qué balance tiene, si es positivo o negativo, yo sumo todos los ingresos y sumo todos los egresos. A los ingresos, al total de los ingresos le resto el total de los egresos. Y entonces diré que tiene un balance positivo cuando hay más ingresos que egresos. Y diré que tiene un balance negativo cuando hay más egresos que ingresos. El peso también es otro parámetro que me sirve a mí para controlar justamente el estado de hidratación. El IEPI ha dado una estrategia que es justamente para los casos de diarrea, como les decía, que son justamente los que más causan estos cuadros de deshidratación. Y entonces ellos hacen una clasificación si es una diarrea aguda, una diarrea crónica, pero lo más importante es que si está con deshidratación o no. Y aquí tenemos que ellos han puesto que valorar dos de los signos siguientes. Si el paciente está letárgico o inconsciente, si tiene ojos hundidos, si bebe mal o no puede beber, hoy hay un signo del pliegue cutáneo y la piel se vuelve muy lentamente al estado anterior, entonces nosotros decimos que es una deshidratación grave. Generalmente, así como está en la gráfica, suelen lucir los niños deshidratados. Usted ve que está casi desconectado del medio. En ese momento, nosotros tenemos que catalogarlo como una deshidratación grave y hay que referirlo urgentemente a un hospital, pero hasta mientras y decirle a la madre que mientras va en el camino, sea en una ambulancia o en cualquier vehículo, que le vaya dando suero de rehidratación oral para que de esa manera en algo vayamos compensando al paciente. Sí, y eso es una deshidratación grave. Existe o si tiene algún grado de deshidratación, nosotros vamos a encontrar que el paciente puede estar intranquilo, irritable, que tiene ojos hundidos, que sí bebe el agua, pero ávidamente, como con C, que de pronto hay un signo del pliegue cutáneo también. Y en este caso, este paciente ahí le vamos a aplicar o el plan B. ¿Verdad? Es decir, indicar el suero oral a la madre cada qué tiempo hay que darle, y lo hacemos dentro del sistema de salud, es decir, en el centro de salud. Y puede ser que el paciente no tiene deshidratación, o sea que el paciente está activo, reactivo, mucosa húmeda, llanto con lágrimas, entonces en ese momento yo a ese paciente digo no tiene deshidratación y lo mando intradomiciliariamente con el plan A, que es continuar con la alimentación habitual y que a su vez le sigamos dando el suero oral después de cada deposición. Y esto en todo caso es el abordaje que nosotros tenemos que hacer con los pacientes deshidratados. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, doctora, tenemos una pregunta que dice, ¿cómo establecer el comparativo del porcentaje de peso corporal perdido cuando llega a consulta? A menos que tenga un peso del niño, el cuadro de hidratación. Claro, porque ustedes me dirán, usted, doctora, dice el 5%, el 10%. ¿Cómo yo sé cuánto tenía previamente de peso corporal? Es lo que tú me quieres decir, ¿verdad? Sí, esa es la pregunta que hace. Ya. Eso te lo va a dar los signos clínicos, mija. Porque efectivamente tú no sabes cuánto es el peso previo que el paciente tenía. Pero dependiendo de los signos clínicos que tú vas viendo, tú lo catalogas como una deshidratación leve, como una deshidratación moderada o una deshidratación severa. Si tienes una deshidratación leve clínicamente, tú en tu mente dices, no, este niño tiene aproximadamente la pérdida del 5% de su peso corporal. Y por eso es que tú, la reposición, ese déficit, se lo vas a hacer a 50 ml por kilo. Porque por cada kilo de peso le vas a reponer 50 ml.
en deshidratación leve. En deshidratación moderada, 100 ml por kilo. Esa es la parte clínica, básicamente, la que te va a determinar a ti si es el 5%, si es el 10% o si es el 15%. Entendido, doctora. Chicos, si tienen alguna otra pregunta, pueden prender el micrófono y hacerle directamente a la doctora. Aquí dice qué antiemético recomienda usar. Generalmente nosotros en pediatría casi que es prohibido utilizar antieméticos en los niños. Si en algún momento hay la necesidad, sobre todo es en otras circunstancias, por ejemplo, aquellos pacientes oncológicos cuando están recibiendo quimioterapia, que generalmente tiene un efecto secundario de vómitos, se utiliza el ondansetron hoy en día. Pero en términos generales, un niño tiene vómito y yo le voy a mandar un antiemético o un antidiarreico, definitivamente no. Nosotros es la hidratación el primer manejo que debemos hacer en los pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, ¿qué pasa en en el caso de que tengamos pacientes renales, pacientitos renales? Ahí cómo se calcula, cómo se hace, y por ejemplo, no sé, hablemos de un pacientito recién nacido con un riñón en herradura, no sé, ¿cómo se calcularía ahí? A ver, la primera cosa es que el riñón en herradura generalmente no da síntomas. A veces suele ser simplemente un hallazgo que tú lo haces y le haces una ecografía. Pero me parece sí importante cuando tú te refieres a pacientes que tienen un compromiso renal y que de pronto efectivamente tienen un cuadro gastroentérico. Entonces tú no sabes cómo vas a manejar los líquidos. Si bien es cierto, es un poco más complicado, si se quiere, esa valoración, también es importante que tú sepas que a pesar de que es un paciente con compromiso renal, que puede ser un nefrótico, tú lo que tienes que valorar es el estado de hidratación a través de su mucosa, de su uresis, para saber si efectivamente está deshidratado o no. Si ese paciente está deshidratado porque ha tenido vómitos y diarrea y tú lo catalogas como una deshidratación severa, generalmente nosotros lo que hacemos es no darle los 20 ml por kilo a ese paciente, sino que solo le damos de 10 en 10, es decir, le calculamos a 10 ml por kilo, es decir, vamos más lentamente. Igual le recuperamos ese volumen porque es un chico que está deshidratado, pero vamos haciendo una respuesta o viendo la respuesta de una manera más lenta que si se tratase de un paciente que no tiene ese compromiso renal. Pero básicamente, si está deshidratado, tú igual tienes que hacerle la reposición del volumen. Perfecto, gracias, doctora. ¿Otra pregunta, chicos? No sé si quedó claro un poco, yo sé que he ido un poco rápido, lo que pasa es que deshidratación es un tema un poco amplio y sobre todo la endovenosa, que es realmente la que probablemente a ustedes en la vida práctica necesitan estar ya en el terreno, como quien dice, para que poco a poco, diariamente lo vayan ejercitando y quizás ahí se les va a hacer un poco más fácil, pero indudablemente tienen que tener conceptos claves, como yo les decía, en relación justamente a lo que es la distribución de los electrolitos, cuál es el que da la isotonía, cuáles son los líquidos, los fluidos intravenosos que hoy en día se utilizan, cómo se hace esa reposición, sobre todo en lo que se refiere a una reanimación hídrica cuando tenemos a un paciente con deshidratación grave. ¿No hay más preguntas, chicos? Me parece que ya no hay más preguntas, doctora. Le agradecemos otra vez por habernos acompañado este día y habernos dado esta maravillosa conferencia. Y también a nuestros queridos participantes les agradecemos por haber asistido a la ponencia del día de hoy. Igualmente les recordamos que a las 8 de la noche tenemos la siguiente conferencia
y que les mandaremos el enlace para que nos acompañen. Muchas gracias, doctora. Ok, yo les agradezco mucho también por su presencia, por haberme dado un espacio de su tiempo para llegar a ustedes con un conocimiento que ojalá les sea de mucha ayuda. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Hasta otro día, que pasen bien. Gracias, doctora.